Son las 3:38, se los adelantábamos, estamos en vivo en Fuera de Pauta por la 100.5. Les dije que teníamos visita, ya está instalado en el estudio de esta radio el señor Boris Cuercha. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un tremendo director, actor, figura importante de nuestro cine, nuestra televisión, y que está de regreso a cargo de Me rompiste el corazón, la cinta que narra el icónico y tormentoso amor entre Roberto Parra y la Negra Ester, que ha sido objeto, por supuesto, de montajes teatrales, de música, pero la película... Claro. Faltaba la película. Faltaba la película, pues. Ya lo tuvimos esta historia en diversos formatos, pero tiene sus propios desafíos llevar esto al cine. Po. Sí, claro. Claro que sí, porque el teatro es más expresivo, es otra cosa. La película es más realista, aunque nosotros nos permitimos cierta fantasía al narrar la historia. Vamos cambiando de época, saltando de una época a otra. Pasamos por varias etapas de Roberto. Cuento un poquito la vida de Roberto mezclándola con esta historia de amor imposible que era la Negra Ester con Roberto. Claro, eso es muy bonito porque también pienso en algo que a esta altura es como muy patrimonial, que es lo que nos pasa a los chilenos con la Negra Ester, con la cantidad de montajes y reposiciones y que uno la ha visto y que en el fondo también uno la siente como muy propia, pero también de repente dice, entonces como esto de la Negra Ester en el cine, no, esto es otra historia. Digamos, esta es la historia. Roberto Parra escribió un librito de décimas, entre los cientos de escritos que tiene, que se llama Las décimas de la Negra Ester. Sobre esas décimas se hizo la obra de teatro, que fue adaptando un poco esas décimas. Esto también parte de esas décimas originales de Roberto. De hecho, las décimas que aparecen en la película son las originales. Y también va tocando un poquito la vida de Roberto en el sentido para ir dando antecedentes de la vida de Roberto para entender un poco la historia de amor también con la Negra Ester. O sea, se lo ve en la infancia, se lo ve en la juventud, cuando toda la familia Parra, Nicanor se la trae a Santiago y Roberto se queda en Chillán, viviendo en un cabaret debajo del mesón. Entonces uno va entendiendo un poco cómo este músico llegó a San Antonio, al Cabaret Luces del Puerto, y se creó esta historia que él la fabuló después, digamos, él la convirtió en poesía. Claro. Y de ahí, entonces nosotros venimos de la poesía hacia el realismo, digamos. Siempre tuvo la fantasía detrás de la Negra Ester, pero que acá en el fondo la idea es que tenga esta conexión con la vida real, con la historia de Roberto Parra, que también es la historia de un Chile antiguo que está perdido. De un Chile que desapareció totalmente, ese Chile bohemio, ya apenas existe. Somos un país que ya está más preocupado del funcionamiento práctico, qué sé yo. Claro. Pero lo bonito que Roberto Parra en esta cosa transhumante, porque recorría todo Chile, Roberto, era un creador compulsivo. Entonces, ponte tú, él escuchaba el jazz, es una escena que de hecho me sugirió Álvaro Enrique. Escuchaba en una fonógrafo, escuchaba un disco de jazz y de ahí él sacaba y lo transformaba y ahí creó el jazz huachaca. Claro. Entonces chilenizó eso y lo hizo propio. Después sus cuecas vienen de cosas que él vivió, que él vio, de gente del ambiente. Él estuvo metido en unos ambientes bien de lumpen a veces. A veces no, a veces entraba en momentos de que se iba cuesta abajo la rodada y se caía en el alcohol. Otras veces salía, le iba bien, le prestaba plata a los amigos, después quedaba sin ni uno y de vuelta. Era una vida muy azarosa, un artista muy, muy libre también, que hizo lo que quiso. Es como un tránsito entre la marginalidad y la luminosidad que te da un poquito también ese mismo como telón de fondo, pero que el que va forjando también la personalidad artística. Creo que hay una cosa muy buena, valiosa en lo que tú dices acá. Roberto Parra no inventaba nada más sus canciones, es un retrato de época, claro, de cosas que le pasaron o que vio. Exacto. Y lo bonito que alguien podría haberse perdido en ese ambiente. Mucha gente se pierde en esos ambientes, pero Roberto rescató una historia tierna, luminosa, de un amor poderoso en un ambiente decadente y de no sé, de los marginados de la sociedad. Es gente que uno muchas veces mira con desprecio.
Y dentro de eso, eso a mí me gusta la historia, como dentro de la oscuridad se ve la luz más fuerte, más potente que esta historia de amor de ellos dos. Ahora, esta historia, la historia de Roberto Parra, a estas alturas de la vida también es un poco la historia del Boris Cuercha, porque el primer Roberto Parra, el primer Roberto de la Negra Esther a fines de los 80 fuiste tú. Sí, claro. Varios años bajo la dirección de Andrés Pérez. Sí, me tocó interpretar a Roberto Parra en la Negra Esther. Ahí conocí a Roberto. Claro, el montaje original. Claro, ahí estaba Álvaro Enríquez también, que hace la música de esta película. Y se preocupó mucho Álvaro de mantener como el patrimonio cultural de Roberto, en el sentido que tocáramos las cuecas como las tocaba Roberto, en el tono, en la entonación, en todo. Y partimos con esa obra. Yo estuve 4 años haciendo La Negra Esther, luego ya seguí un camino paralelo de audiovisual, autodidacta, aprendiendo a dirigir y eso, y entonces finalmente era como natural que yo volviera ahí. Una especie de homenaje a Roberto que fue muy importante para todos los que estuvimos en La Negra Esther, para Álvaro Enríquez, para qué decir, y también algo que le debía a la Cata Roja, a su viuda, que siempre apoyó este proyecto. En momentos en que el proyecto se veía lejos, como que era imposible hacerlo, la Cata nunca perdió la esperanza y siguió con fuerza hacia adelante, y finalmente lo logramos. Estamos súper contentos. Para mí es cerrar un ciclo, como tú dices, ya la etapa de Roberto, y creo que queda súper bonito el rescate patrimonial que hicimos, además de muy emocionante. La película a mí me pasa, esto bueno, viene muy cerca, también porque yo hice la obra, pero hay un punto, uno se ríe porque es típico que estos ambientes populares son muy divertidos, incluso en la tragedia, pero hay un punto en que la Carmen Gloria Breschi, que es la que hace La Negra Esther, entra en las profundidades de la emoción y a mí me agarra y me desarma. y hay un cierto punto para adelante que ya me fluyen las lágrimas en la película, pero es lindo llorar en una película, no es como llorar en la vida. Sí. Porque cuando se acaba la película uno dice, bueno, era una película nada más. Es como los sueños, los niños se despiertan de una pesadilla y uno le dice, no, era un sueño nomás. Claro, una cosa así como suspiro aliviado. Suspiro. Y bueno, y también está una cosa que es muy chilena también, de nuestro espíritu resiliente, que es de repente las cosas que podrían ser tragedias las contamos graciosas, reírse para no llorar. Sí, eso es muy chileno. Hay la escena que más se ríe el público, porque yo he hecho ya varias funciones de preestreno en San Antonio, donde jugó de local Roberto. Además, tuvimos una función para F, que fue quienes nos apoyaron con mucha fuerza. Y la escena donde la gente se ríe más en la película es una escena que es muy trágica. No están particularmente los protagonistas implicados. Hay una tercera persona que es el Guatón Salinas, que está convaleciente en un hospital, y todo lo que se habla es súper trágico. Pero la gente se ríe muchísimo ¿sabes por qué? Por la manera de enfrentar la tragedia que tiene el pueblo chileno, las personas, no sé, más pobres, más humildes, la manera en que tienen que enfrentar la desgracia muchas veces, como para que no te pase por encima, es como diciendo, ¿sabéis qué? Yo, a pesar de todo, puedo hacer un chiste de esto, me puedo reír de esto. No sé si es como devolver la mano, ¿entendés? Decir, no me la vaya a ganar, o decir, no sé lo que es, pero hay algo de humor incluso en las tragedias en la cultura popular chilena. Sí, pues está en nuestro ADN, yo creo que es una cosa muy también, un humor a veces medio negro, quizás no lo comparten tanto los vecinos de América Latina, pero algo tenemos ahí que nos resulta como para echar el carro para adelante también. Y yo te hablaba de lo personal que tiene que ser para ti esta película en particular, a propósito de tú mismo haber estado en la piel de Roberto Parra tanto tiempo, esta cercanía que es profesional pero también es emocional con la historia, de haber compartido con él. ¿Cuánto tiempo eso pasó como una idea en la cabeza hasta verla concretada? ¿Cuánto toma la película en hacerse? Mira, lo que pasa es que las películas toman el tiempo sobre todo para financiarse. Son caminos, algunos que son más expeditos. Por ejemplo, yo en enero de este año estrené una comedia que se llamó Cuando te vas, que nos tomó un año. Teníamos el guión ya, pero desde que conseguimos el financiamiento, en un año ya la teníamos. La historia esta de Roberto se demoró muchos años. También, ahora viendo a la distancia, yo digo, bueno, ese era su tiempo. Porque así llegué a la Carmen Gloria Breschi para La Negra Esther, así llegué a Daniel Muñoz, que ya tenía la edad para hacer el rol. Entonces,
No miro el tiempo que pasé como con desagrado, sino creo que era el tiempo que tenía que tomarse. Pero si te puedo dar una estimación, yo me acuerdo de haberle mostrado uno de los primeros guiones, porque sufrió muchos cambios, ¿no? de la película de Roberto Parra, Andrés Wood, antes que le hiciera Violeta. Ya. Mira. Incluso un rato largo. Incluso bromeábamos con Andrés y decíamos, ¿qué tal si mi Roberto Parra hace de Roberto en tu película, tu Violeta hace de Violeta en mi... No sé, jugamos un poco a eso, como hacer un mundo paralelo de dos montajes. Obviamente Andrés consiguió mucho más rápido el financiamiento. Yo me demoré mucho más, también hice cosas entre medio, pero lo importante en esto es la perseverancia. Y si tú tienes, y este proyecto tenía una fuerza propia que, como te digo, venía con la fuerza de la Cata Rojas también, muy importante, y muchas otras personas que nos ayudaron, mucha gente del puerto de San Antonio. Es una película muy comunitaria, eso me gusta harto de este film. Y el resultado me tiene muy, muy contento, la verdad me tiene muy emocionado este estreno para el jueves 21. Jueves 21 en sala, siempre la primera semana, el fin de semana de estreno en el cine, es súper importante. Sí, es pero... el que también como que le empuja un poquito, ¿no? La permanencia del cine en la sala, o no es tan así. Te lo pregunto también como tremendo conocedor de la industria de vuelta. Sí, lo que pasa es que uno tiene que... Hay una cosa interesante que decía Andrés Pérez, porque hicimos varias obras con Andrés, algunas que no iban muy bien, como La Negra Esther, otras que no nos iba bien. Entonces, de repente había poca gente en alguna obra y Andrés decía, los que vinieron no tienen la culpa por los que no vinieron. O sea, había que salir con la misma fuerza en la obra de teatro como si estuviéramos a tablero vuelto, porque... Claro. En ese sentido yo creo que el público nunca es responsable. No es responsable que una película siga, uno tiene que presentar un espectáculo y ese espectáculo la gente va a responder a él o no. O sea, no me veo llamando a la gente, oiga, vayan por favor al cine. No. Claro, los argumentos están en la película. Los argumentos son la película. Si la película gusta, va a haber un boca a boca tal que va a invitar a otros a que llegue, ¿cachai? Bueno, es cierto. Entonces sí, lo que sí es importante es dar a conocer que existe esta película, que está, porque hay mucha gente que le interesa la cueca, le interesa este tipo de historia, y tienen que saber que está. Si no lo saben, claro, no lo ve nadie. Claro, partamos por visibilizar, pero es importante esto que tú mencionas y también yo creo que no es, digamos, disparatado augurar que entendiendo el cariño muy arraigado que existe en la idiosincrasia local por la cueca, por Roberto Parra, por lo que significa La Negra Esther también, uno puede entender que hay como estímulos superpuestos ahí. Sí, hay muchos estímulos para ver la película. Yo quiero ver esta película, porque la historia uno la siente como cerquita. Sí. Y fíjate que en el formato cine, en el formato más realista, agarra una cercanía que quizá la obra de teatro no la tenía. La obra de teatro tenía una cosa de espectáculo. Sí. De espectáculo masivo, que había 1000 personas, aplaudían las canciones, qué sé yo. Pero la película de Me rompiste el corazón tiene una intimidad en los personajes que quizás la obra de teatro no la tenía. Ese va a ser la diferencia, yo creo, con lo que se ha visto de La Negra Esther. Por eso era tan importante, pienso yo, también la elección de los actores. Sí, que Daniel fuera Roberto Parra, que la Carmen Gloria Brés que estuviera en La Negra Esther. ¿Siempre los pensaste a ellos? ¿Esto fue moviéndose? ¿Cómo se da ese match? Mira, con Daniel sí, con Daniel hace mucho tiempo. Daniel es uno de mis actores que yo repito siempre. Estuvimos haciendo los 80 por 5 años con Daniel. Estuve con Daniel haciendo El Desquite de Roberto Parra también, La Maratón. Yo entré a la escuela de teatro y Daniel entramos juntos, éramos compañeros de primer año de escuela de teatro. Hasta que Daniel salió a hacer el F, Asado Gigante. Ya, claro, con el pato. Y andaba con un ganso. Con el ganso. Andaba con un ganso. Eso. Entonces, mira, era imposible que fuera otro actor, porque que para mí Daniel es el actor más brillante de nuestra generación. Otra, que Daniel, así como yo, seguí un camino paralelo en el cine, él siguió un camino paralelo en la cueca. Además. Y no en cualquier cueca, en la cueca brava. Entonces, tenía ese background, Daniel, que era imposible. No había otro actor que lo hiciera. En La Negra Esther era más difícil, porque no tuve yo como una visión inmediata de quién podría ser. Pero buscando actrices, haciendo casting, qué sé yo,
casting de actrices desconocidas y viendo como las más conocidas también, que estaban, que tenían el tiempo, qué sé yo, de repente apareció el nombre de la Carmen Gloria Breschi. Y me lo dicen, aparece en la mesa de trabajo, y ese momento fue como un flechazo, sí, dije yo, no, ella. ¿La visualizaste? La visualicé inmediatamente. ¿Por qué no había aparecido antes quizás en el trabajo de mesa? Porque, claro, tiene es más conocida por lo que hace su trabajo de comedia. Claro. Y este es un papel que sí tiene comedia, pero es un papel muy exigente a nivel emocional. Es un amor trágico, de alguna manera. Y contradictorio. Y contradictorio, y en unos ambientes bien extremos del alcohol, del cabaret, qué sé yo. Pero cuando me la nombraron, alguien la puso en la mesa, yo la vi en ese rol. Y yo he tenido muy, muy buena experiencia con actores que generalmente hacen comedia y entran en papeles dramáticos. Pasa también que un actor, cuando entra en la escuela de teatro, empieza a hacer Shakespeare, empieza a hacer drama, empieza a hacer Ibsen, y esas cosas lo motivan mucho. Después sale a la pega y de repente se mete en una comedia y empieza a hacer comedia, porque se encasilla un poco. La televisión es fácil que encasilla a las personas. Entonces siempre quedan como con la bala pasada y dicen, pero yo tenía esta formación, ¿no? Claro. ¿Cuándo me meto aquí en el...? Claro, yo hice no sé qué, yo hice Ley de Paz, me quedó... Claro, o no ¿cuándo sé viene qué. Antígona? Claro, y entonces agradecen tanto los actores. La Carmen Gloria estaba súper, súper contenta cuando la llamé. La llamé ese mismo día. Ah, mira. Cuando aparece, me dice, Tate, salí a una placita que queda cerca de mi oficina y la llamé. Y lo más peligroso era que no tuviera el tiempo, y justo podía. Había que correr unos días, qué sé yo, y estaba ya, listo, cerramos. Fue magnífico, sí, fue magnífico. Es como otra manera también de este círculo virtuoso detrás de esta película. Nos quedan, segundos para cerrar el programa, pero sí, me rompiste el corazón. Es tragedia, es comedia, es música. Es Chile profundo. Chile profundo, de un país republicano que ya no existe, estamos en otra como país. Para bien, yo creo que es un progreso bueno que hemos tenido como país. En ciertas cosas, bueno, hay que arreglar y hay unas que están descomponiéndose, pero bueno, es un país que ha avanzado mucho y ahora podemos ver un poquito nuestras raíces culturales a nivel popular. Bien popular. Claro, ver de dónde venimos para ver cómo seguimos. Eso es. Oye, un placer conversar contigo, Boris Cuercha. Muchas gracias. Felicitaciones por Me Rompiste el Corazón. Desde el jueves no se la pierdan en cines. Yo sí los invito nomás para que vayan y la disfruten, porque esta es la clase de películas que en la sala también se viven distinto. Sí. Es rica la experiencia sensorial y que les vaya increíble, pues. Muchísimas gracias. Y ahí nos llamaremos de nuevo para contarte cómo nos ha ido. 4:56 se acabó Fuera de Pauta. Mira qué rápido se nos pasó la tarde, pero ya llega Carola de Moraz